tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nuestra invitada para la entrevista política es la congresista Marisa Glave. Ella pertenece al bloque denominado Nuevo Perú. Y en esa, ¿cómo estás, Marisa? Buenos días. Buenos días. Y en esa medida es parte involucrada, eventualmente interesada, en las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que se ha filtrado. Todavía no lo conocemos oficialmente. Para empezar, ¿te preocupa, como preocupa aparentemente a los fujimoristas mucho, la forma como Gilbert Violeta ha obtenido esa información? Si me permites 3 segundos, Mario, quisiera en primer lugar mandar un saludo muy grande a los familiares de la señora Angélica Mendoza, mamá Angélica, y a los miembros, a las mujeres, a las mamás de ANFACEP, la pérdida de mamá Angélica, que ha muerto y el día de ayer ha sido enterrada. Ha sido un golpe muy fuerte, una mujer que nos ha dado una clase muy grande de dignidad, de coraje y de perseverancia. Así que a todos ellos y a todas ellas, un cariño inmenso, y seguiremos trabajando por la búsqueda de los más de 15.000 desaparecidos que hay en el país. Tu pregunta. Mira, yo la verdad estoy también a la espera de tener el dictamen completo, es decir, la sentencia completa. Como tú sabes, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un valor no solamente en su parte resolutiva, sino también en toda la parte de análisis, digamos, ¿no? Porque en realidad ese es el momento en el que los magistrados hacen una ponderación de los valores y de los derechos que están en juego. Y yo quiero leerla de manera completa. Sin embargo, la verdad, me parece gracioso de parte del fujimorismo que su principal preocupación sea si el señor Violeta filtró una parte o no filtró una parte. El tema de fondo... Pero no creo que lo parcial es lo que los preocupa, sino la filtración en sí. O sea, lo que les preocupa a ellos es el hecho de que haya... En realidad creo que lo que ellos quieren es desviar el debate de fondo. Y el debate de fondo es lo que nosotros quisimos hacer desde el primer momento. Esta norma no es una ley antitransfugismo. No es verdad que sea una ley antitransfugismo. Tan es así, Mario, que en la propia comisión, cuando hubo el debate, tuvieron que cambiarle de nombre. O sea, si tú ves, el proyecto de ley dice Ley contra el Transfugismo, y lo que se aprueba es una ley que impide la conformación de nuevas bancadas parlamentarias, punto. Y la eliminación de la posibilidad de un congresista que ha recibido algún tipo de sanción de su grupo parlamentario de poder tener una vida política dentro del Parlamento. Entonces... Era una manera de marketear, digamos, la ley, de llamarla antitransfugismo. Vamos, es como pura vida. O sea, te dicen que es leche y no es leche. Bueno, esto te dicen que es una ley contra el transfugismo y no es una ley contra el transfugismo. En el Perú somos conscientes, vamos, yo recuerdo muy vivamente los años 90, y lo recuerdo muy vivamente porque fui parte de los estudiantes que salimos a la calle a recuperar democracia, y uno de los temas que nos dolía en el alma era saber que congresistas que habíamos votado y que habíamos puesto porque iban a ser congresistas democráticos, se pasaban al bando del fujimorismo por plata que el señor Montesinos les daba en la salita del CIN. Eso tiene que estar tipificado, penado. Una de las cosas que se tiene que hacer, por ejemplo, y que estaba en debate y lo anularon, era la discusión del curul, por ejemplo, y tener una modificación constitucional que permita que si existe algún tipo de acción sancionable, y por tanto tú sancionas al congresista, tiene que perder el curul, no solamente la posibilidad de formar parte de grupos parlamentarios. Entonces, el debate de fondo se tiene que dar. Y lo que aprobaron, y es parte del problema que tenemos en este Congreso, y habrá que discutir la posibilidad de tener, ojalá pronto, un Senado y un Congreso que nos permita una reflexión mayor sobre algunos temas de fondo, es que se aprueban las cosas de la noche a la mañana, corriendo, por intereses subalternos. Hay una preocupación del fujimorismo. Si están tan tranquilos, entonces, ¿por qué son los únicos desesperados gritando? El APRA también ha dicho, por boca de Mauricio Mulder, que la decisión del TC equivale a un golpe, que es, digamos, una manera exagerada de referir el asunto. Además... Pero lo que están planteando, y vale la pena discutirse, es si efectivamente el Tribunal Constitucional puede tener injerencia en la norma interna del Congreso, que tiene fuerza de ley. Si la norma interna del Congreso no redujera derechos que están reconocidos en la Constitución y al tener rango de ley, el tribunal puede ponderar. O sea, tú no puedes, a través de un reglamento, de una norma interna del Congreso, violar derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza... No, a través de ninguna norma puede violar derechos constitucionales. ¿Y qué principio mínimo garantiza? Garantiza que tú tienes 130 congresistas que tienen la lógica de no tener mandato imperativo. ¿Por qué? Porque por eso eliges 130. O sea, no es que tú eliges 6.
y pones, no sé, el señor Galarreta está ahí con el peso de 71 y él vota. No, hay 71 y tienen que votar y tienen que tener conciencia a la hora de ejercer su voto. Porque en el Congreso tú ves un conjunto de temas que forman parte de tu plataforma programática con la que tú postulaste, por ejemplo, y yo sí creo que las organizaciones políticas debieran ser sancionadas si su promesa electoral es traicionada en el Parlamento. O sea, si tú, por ejemplo, en mi caso, nosotros tuvimos una plataforma electoral que decía, nosotros apoyamos el aborto en caso de violación. Claro. Y eso es un mandato de nuestro plan de gobierno. Lo que está en discusión es quién es ese nosotros, ¿no? Si nosotros no... Por ejemplo, si yo no hubiera presentado el proyecto de ley o Indira no hubiera apoyado el proyecto de ley, si alguien lo presentara, ¿cómo vamos a votar en contra de eso? No se puede. O matrimonio igualitario, lo planteamos en nuestro plan de gobierno. Pero ¿a quién, hay que a la cuenta de quién se carga eso? ¿Del Frente Amplio o del Bloque Nuevo Perú? Eso es lo que está también de por medio en esta circunstancia. Sí, pero... Si te retiras de la plataforma que planteó ese programa del que hablas... No me he retirado de la plataforma que planteé. Si te retiras, no tú, Marisa Glave, si se retira uno en general. Pero es que, digamos, ahí está la discusión sobre qué entiendes o no entiendes por transfugismo. O sea, a mí sí me parece, sinceramente, que una persona que traiciona la plataforma electoral con la que participó, con la que postuló, ¿no es cierto? No debiera, o sea, poder, digamos, mantener un espacio si es que no tiene algún tipo de sanción. Sobre todo, y ese es el tema de fondo del transfugismo, si hay intereses subalternos. Es decir, si alguien, por ejemplo... ¿Cómo demuestran los intereses subalternos? Bueno, pero hay una zona gris ahí. Hay una zona gris que hay que trabajar y por eso es que el derecho penal está lleno de zonas grises. O sea, tú tienes indicios que son los que te permiten decir si sancionas o no sanciones. Nunca tienes una certeza de si eso es aplicable o no. Pero en este caso, lo que tú tenías era impedir que un conjunto de temas que no necesariamente están puedan ser discutidos, pensados libremente y por tanto votados. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hemos empezado a ver? Que la norma que se aprobó, lo único que ha hecho es colocar un poder inmenso en las mayorías de los bloques parlamentarios para poder chantajear o para poder imponerse sobre el resto de los miembros de una organización, para poder impedirles la libertad de incluso expresar lo que pueda generar un debate y eventualmente la incomodidad de un sector al interior de su organización. ¿Y el Frente Amplio o los que se han quedado con la etiqueta del Frente Amplio están aprovechando eso? ¿Están, digamos, mellando creo que la independencia de sus antiguos compañeros de bancada? Yo creo que es importante señalar que nosotros tuvimos un problema, incluso de fondo, diferente con esta norma, y que tiene que ver con que se aprobó tan rápido, Mario, que tiene un conjunto de vacíos inmensos. Nuestro caso, por ejemplo, nosotros teníamos un reglamento, por más aburrido que sea la historia, se trató de cambiar el reglamento de manera ilegal. ¿Por qué? Porque tuvimos un impasse incluso en la interpretación. 10-10. 10-10, nadie tiene mayoría. No puedes cambiar el reglamento. Un sector lo cambió. ¿Qué cosa tenías que hacer? Bueno, decirle al Congreso, oiga, eso no es legal. ¿Quién resolvía? No tenían idea. Nosotros le mandamos comunicación a la señora Salgado, que era presidenta en su momento, que se le mandó al Consejo Directivo, a la mesa directiva, y todos en el fondo decían, no tenemos la menor idea de qué hacer. ¿Cuál sería el procedimiento regular? Incluso los expertos en el Congreso, mira, el señor Gambes, por ejemplo, que escribió largo en el Comercio, si no me equivoco, sobre la ilegalidad de ese reglamento. Pero no había quien resolviera. ¿Por qué? Porque la ley se había hecho con un vacío enorme. Y luego nos llevó a un debate siguiente, que si no me equivoco fue la señora Rosemaría quien lo planteó, y era, ¿quién regula el contenido de esos reglamentos? O sea, esos reglamentos internos que norman la vida de un grupo político, ¿pueden, por ejemplo, plantear sanciones porque alguien opina a un medio de comunicación? Vamos, la libertad de opinión no puede estar restringida. Bueno, en algunos casos se podía. Entonces, ¿quién hace control de legalidad de esos reglamentos? Nadie. Entonces, tienes un conjunto de vacíos en la propia norma, más allá de si es constitucional o no, que quedaron en evidencia en el último año, ¿no? ¿Y por qué? Porque se aprobó corriendo, en desesperación, para evitar que pudiera pasar algún tipo de fragmentación en la bancada mayoritaria, ¿no? Digamos que el fallo es efectivamente el que hemos conocido. Yo espero que lo sea, porque sinceramente es una norma mordaza, ¿no? Llega al Congreso, o digamos el Congreso se entera de que esto es así, y no lo acoge. ¿Qué pasa entonces? No creo que no lo acoja. O sea, yo sinceramente espero, no me quiero poner en la posición de que no se va a acoger. Creo que quienes lo están diciendo, en el fondo, están probablemente intentando llamar la atención del propio tribunal, que yo espero que no se deje amedrentar por ese tipo de voces, sino más bien mantenga una línea. Es que bueno, están saltando contra el tribunal está en una situación bien delicada, Mario. O sea, pronto vamos a elegir a los próximos magistrados del Tribunal Constitucional, no solamente el último que se ha elegido, sino que se tienen que elegir 3 más en breve, y va a reconstituirse la composición del tribunal, y este es el espacio máximo de interpretación de la Constitución.
Entonces no se le puede debilitar de ninguna manera. Recordemos nosotros lo que significó cuando se tiraron abajo el Tribunal Constitucional en los años 90. O sea, es la instancia que nos permite mínimos de garantías de que nuestros derechos constitucionales se están cuidando. ¿No hay la posibilidad de una interpretación auténtica de este fallo del TSE? Yo sinceramente creo, y he hablado además con algunos congresistas, no voy a decir sus nombres evidentemente porque estamos aún discutiendo internamente y no ha quedado claro cómo se va a avanzar, pero ya lo que se ha conocido nos adelanta que probablemente lo que nos llegue es una sentencia de inconstitucionalidad de una norma que tenía la pretensión de amordazar a congresistas. ¿De diversas bancadas? De distintas bancadas, incluida congresistas del fujimorismo, que no se pretenden ir del fujimorismo, o sea, es decir, no es un sector que se quiera abrir, que sí están pensando en, bueno, lo que tendríamos que hacer, si es que esto fuera real, es más bien sentarnos a ver cómo normamos una norma real de fortalecimiento de organizaciones y contra el transfugismo en el Congreso. Kenji entre los comunistas no he hablado con Kenji últimamente. Porque él salió a decir que había bueno, que él entiendo que está en este momento con el tema de su padre. Espero la próxima semana podamos verlo en el Congreso y seguramente conversaremos sobre el tema, ¿no? Digamos que llega y se aprueba y se aplica. ¿Qué va a pasar con el bloque al que pertenece, Nuevo Perú? ¿Se va a conformar como una bancada? Si se aplica la norma, que es lo que debería hacerse, si se aplica la sentencia del TC, lo que hace es derogar los artículos vigentes. La congresista Vilca Toma, la congresista Donaire, el congresista Vieira pueden tomar la decisión de sumarse a algún bloque parlamentario existente, grupo parlamentario existente, y nosotros tendríamos la posibilidad de constituirnos en un grupo, claro, sí. Pero ¿tienen la intención aparte de la posibilidad? Bueno, nosotros lo hemos planteado abiertamente, ¿no? Nos parece que somos una organización, somos 10 congresistas, mantenemos una línea clara, hemos seguido trabajando junto con quien fue nuestra candidata presidencial que recibió 3 millones de votos en la línea de fortalecer el plan de gobierno que construimos, que era el plan de gobierno del Nuevo Perú, y de hecho por eso ¿invitarían a alguno de estos 3 otros congresistas? Yo creo que eso es un tema que tendríamos que debatir internamente, no es un tema que habíamos conversado con anticipación. Y a propósito me ha saltado esto mientras que mencionabas a Verónica Mendoza. ¿Qué es de Verónica Mendoza? ¿Está desaparecida del escenario político? No, Verónica ha estado donde tiene que estar, creo, está recorriendo las regiones. Hemos estado en unos viajes en el fortalecimiento de los comités del Nuevo Perú. De hecho, estamos por tener un congreso nacional, que debe ser este año, que es un congreso ya para elegir a la dirección nacional del Nuevo Perú. Hoy tenemos organización transitoria, digamos, un grupo impulsor de este proyecto, y ella está acompañando el fortalecimiento de las organizaciones de base. Y este viernes tenemos en el local central, en la Plaza Bolognesi, una charla donde va a estar Vero y donde va a estar... Pero ha estado un poco ausente. Bueno, va a estar Verónica, ha estado activa en las redes sociales, sí. Y este viernes tenemos un evento, como te digo, con Teresa Tovar y con Chiroque para discutir el tema de la evaluación docente y la situación de la huelga magisterial. Ella ha estado siguiendo muy de cerca este tema y reuniéndose además con profesores del Nuevo Perú, ¿no? Existieron versiones, y me lo confirmó en una entrevista Marco Arana, de conversaciones de lo que todavía es el Frente Amplio con 2 o 3 congresistas del bloque Nuevo Perú en un intento de regresarlos a la nave madre. ¿Eso de ahí no es cierto? ¿No ha tenido éxito? Mira, yo creo que la mejor manera de no hacerle daño a las organizaciones políticas, sobre todo de izquierda, es no caer en estos rumores de qué ocurrió o no ocurrió. Nosotros tenemos buena relación, espero, en algunos temas con el Frente Amplio en el Parlamento, y seguiremos teniéndolos. Tenemos algunas plataformas en común que seguiremos trabajando en común, pero como hemos dicho con claridad, cualquier cosa las queremos hacer de manera institucional. Todas nuestras comunicaciones han sido por escrito y creemos que esa es la manera en la que tratamos de evitar la suspicacia. Tú dijiste, no dijo quién dijo, se filtró lo que dijo uno y otro. Mira, basta de novelas, nosotros ya cerramos un capítulo. Todo lo que se rumoreaba respecto de la mala situación interna del Frente Amplio resultó ser cierta, de manera que los rumores no siempre son falsos. Lo que nosotros queremos hacer desde el Nuevo Perú es dejarnos de una discusión que creemos que es finalmente secundaria en el contexto político en el que vive el país y concentrarnos en los temas de fondo. Estamos trabajando con mucha preocupación una agenda de política educativa nacional, porque nos parece que la situación que estamos viviendo en el país frente a la huelga de maestros nos debiera llevar a un debate sobre qué cosa pasa con la educación pública en general y cómo vamos a avanzar hacia una educación pública gratuita y de calidad, y otros temas que estamos en discusión. Acaba de llegar el presupuesto.
Por ejemplo, ya llegó la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, tenemos que entrar al debate de fondo de ese presupuesto que una vez más es un presupuesto centralista, que si bien ha priorizado el tema de la reconstrucción está dejando algunos vacíos que nos parecen graves. En fin, temas que nos parecen de Richard Arce. Richard Arce. Sí. Una pregunta más relacionada con las consecuencias del eventual fallo del Tribunal Constitucional. ¿Eso obligaría a recomponer las presidencias de las comisiones? O sea, a la atribución proporcional de presidencias de comisiones en virtud habría que de repensar la proporcionalidad, sí. Eso no alteraría, lo han pensado, lo único que alteraría de fondo es, en teoría, dos comisiones que podrían... Que han vuelto al fujimorismo, o no que han vuelto, que han pasado al fujimorismo. Que podrían pasar a probablemente nuestro grupo parlamentario si es que existiera, digamos, ¿no? Pero eso es un debate que tendremos que tener internamente. Pues si se mantiene la ponderación pasada, vivienda y mujer, ¿no? Pero sería una discusión que hay que tener con las distintas fuerzas políticas en el Parlamento. ¿Cuál es la posición de ustedes? Ahora sí ya voy a salir un poquito de este tema de los impactos del fallo del Tribunal Constitucional. Hay que aceptar al tribunal, porque mira, yo he escuchado voces del propio fujimorismo públicamente señalando que habría que aceptar el fallo del Tribunal Constitucional. Claro, la de Kenji, por eso te la mencioné. No, pero no solo Kenji, Úrsula Letona, más allá del mal humor de su primera parte de entrevista, termina diciendo que no habrá de otra que aceptar el fallo del Tribunal Constitucional. Entiendo que el propio Daniel Salaverry, vocero, también ha dicho que... Miki Torres no es muy entusiasta, ¿no? Bueno, él era el presidente de la Comisión de Constitución cuando se aprobó esta norma, digamos, ¿no? Y defendió esta norma que era del señor Vergara. Pero más allá de quién sí o no, yo sinceramente creo... De hecho, yo creo que el congresista Torres, que ha sido presidente de la Comisión de Constitución, no creo que vaya a ser una persona que diga que no hay que aceptar el fallo del TC, ¿no? Lo ha dicho el propio Quiroga, entonces sabría que fue el abogado que contrataron para defender este caso. Habría que mirar con atención qué cosa es lo que se va a plantear. Lo cierto es que, más allá de cuál vaya a ser la sentencia final, porque sabes que si algún magistrado presenta un voto en singular, esto puede demorar un tiempo más, ¿no? Lo cierto es que por lo menos 5 magistrados en una primera revisión les queda claro que esta norma no es una norma antitránsfuga, sino que es una norma mordaza, que lo que pretende es amedrentar a algunos congresistas con la lógica de que si te retiras, terminas teniendo imposibilidad de ejercer plenamente derechos políticos que tenías en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué el APRA estaría interesado en esa dinámica? Porque es evidente que el APRA se va, primero que son pocos, y segundo que se va a seguir moviendo como un puño, aun cuando haya dedos en conflicto con otros dentro de ese puño. Se pelean, ¿no? Pero... Sí. Bueno, porque les conviene en realidad, creo, que la configuración del Parlamento sea la que está hoy por hoy, ¿no? O sea, nosotros, al no ser grupo parlamentario, no podemos... No es cierto que solamente no podamos estar en cargos directivos, porque si fuera solo eso, la verdad, a mí no me interesaría mucho pelear la discusión de fondo. El problema es que no podemos estar en la Junta de Portavoces, es que no podemos estar en la Comisión Permanente, es que no podemos estar en los espacios deliberativos, con voz y con voto, en espacios centrales. No estamos en la reforma electoral. O sea, hay un conjunto de vacíos, más allá de los cargos directivos, que genera esta norma sobre congresistas como nosotros, ¿no? Y yo creo que el partido aprista, con el tipo de configuración que tiene hoy el Parlamento, tiene, pues, por más que son 5, una presencia muy fuerte, ¿no es cierto? Si tú tienes una estás señalando que ahí tiene una cercanía con el fujimorismo. Más allá de la cercanía, yo creo que la composición existente te permite a ti tener determinado peso, y ellos terminan valiendo con vocerías que obviamente las otras fuerzas políticas no tienen, ¿no? O sea, una cosa es debatir con Mauricio Mulder y otra cosa es debatir con otro congresista del fujimorismo. Evidentemente tiene un peso mucho mayor y quieren seguir manteniendo ese peso en el Parlamento. Ya no tenemos mucho tiempo para abrir otro tema de política, pero hay un tema de actualidad. Yo sé que a ti te interesa el fútbol y hoy día hay un partido fundamental. Sí, no quiero caer en el escepticismo. No quieres caer ni siquiera en el escepticismo. No, lo siento. Ya. Bueno, yo creo que la verdad es que ojalá ganemos y que sí, siempre nos cae bien ver a la selección jugando un buen partido, así que toda la fuerza para hoy día. ¿Tienes alguna, digamos, idea de si Farfán debe jugar o no debe jugar? ¿Quién debe tapar? No te vas a meter en eso. Yo acepto que participen, que jueguen. Que el Tribunal Constitucional establezca la conformación del equipo. Va a ser barra, básicamente. Muy bien. Nos toca hacer. Ok, muy bien. Muchas gracias a Marisa Glave. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.